Marco curricular común en el aula. Capítulo 2. Paradigmas y sustento de la nueva escuela mexicana. Episodio 1. Nos encontramos con uno de nuestros expertos que hablará sobre los temas que estamos tratando en este segundo capítulo y además uno de nuestros autores de los apuntes para docentes que estamos preparando en el colegio. Bienvenido, doctor Aurelio. En los años 60 del siglo anterior, doctor, Thomas Kuhn acuña un término que es paradigma y lo utiliza para explicar los cambios que ha habido a través del tiempo en la ciencia, y esto le ayuda en su clase de filosofía para conversar y reflexionar con sus alumnos sobre estos cambios que se han dado a través de la historia. Pero doctor, ¿qué es un paradigma? Bien, en primer lugar, agradezco la invitación para participar con ustedes en este programa, en esta cápsula. El paradigma es la visión que tenemos sobre la realidad, la visión compartida por un grupo de científicos originalmente, que tiene que ver con un conjunto de símbolos, lenguaje, valores, que se comparte y que se establece durante un periodo de tiempo y que llega a cambiar hasta que aparece otro paradigma. Entonces, asumimos la concepción de paradigma a diferencia de enfoque, a diferencia de corriente, porque el paradigma se consolida. Cuando hablamos de un paradigma, hablamos de algo que se ha consolidado y que ha permanecido durante algún tiempo. Entonces, es la visión, es una configuración, un modelo, es lo que finalmente nosotros asumimos, lo internalizamos y de esa manera nos movemos. Hay paradigmas en las diferentes disciplinas, particularmente en la ciencia. Hablamos de un paradigma cuantitativo, paradigma cualitativo, la complementariedad de los paradigmas, ¿no? Pero un paradigma es eso, la visión que tenemos sobre la realidad, cómo la interpretamos, de qué manera la vemos. Es como un telescopio que nos permite acercarnos o distanciarnos de esa realidad, ¿no? Pero es eso, una visión compartida. Es una forma de explicar la realidad. En este sentido, doctor, el humanismo mexicano, el humanismo en general, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué es el humanismo? Para definir el humanismo tendríamos que remitirnos a considerar las diferentes formas o acepciones que se tiene de esto. Es una corriente filosófica y cultural que surge en Italia a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, y que se va expandiendo por toda Europa. Sin embargo, dar una definición rápidamente sería como un tanto aventurado. Tendríamos que hablar de las acepciones. Originalmente, el humanismo, del latín humanus, era considerada la persona que era benevolente, caritativa. Pero también el humanismo es visto como naturaleza humana, es decir, cuando hablamos de humanismo hablamos del ser humano. Y también cuando hablamos de humanismo nos referimos a las personas letradas, a las personas sabias, a las personas virtuosas. Entonces son diferentes formas de concebirlo. Entonces las acepciones se vinculan a eso. Entonces el humanismo en sí, en las tres acepciones que menciono, tiene que ver con el ser humano. Básicamente es la esencia, es ir al ser como piensa, como siente, y que a partir de ahí cómo se manifiesta. Indudablemente que hablar de humanismo es hablar de valores, hablar de ética, de esos temas que de repente son a veces tan subjetivos que en la clase no podemos medirlos con un instrumento, pero sí a través de las diferentes acciones que el profesor encarga a los estudiantes, a través de esas actividades. Digamos que en este sentido lo que le importa al humanismo, trasladándolo a la escuela, pues serían los alumnos, los maestros, los directores, los padres de familia, o sea, las personas que conformamos la comunidad educativa. Digamos que eso es lo que le importa al humanismo. Sí, el humanismo va siendo una corriente que se expande, que se asume desde diversas disciplinas
cuando llega al campo educativo, originalmente nosotros pensamos que la escuela nueva o activa es un ejemplo de cómo se concreta el humanismo. El humanismo plantea que el estudiante es un ser único, irrepetible, y que entonces tenemos que generar las condiciones para que se dé su aprendizaje. Pero si nosotros hablamos del humanismo en una concepción mucho más amplia, estaríamos pensando en cómo construimos la escuela, porque la escuela está vinculada a la sociedad y al ser humano. Hay tres elementos fundamentales: el ser humano, la escuela y la sociedad. Y entonces el estudiante que tenemos en el aula es un ciudadano. Tendríamos que preguntarnos qué tipo de ciudadano queremos formar, qué tipo de estudiante queremos formar, qué tipo de escuela queremos construir. Y cuando hablamos de humanismo en términos tangibles, decía yo, tendríamos que hablar de valores. Y los valores no se enseñan, los valores se viven. Tendríamos que pensar en una escuela donde practiquemos todos la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad, el bien común, por ejemplo, ¿no? Que son valores que todos anhelamos y que tenemos que empezar a desarrollar. Por ejemplo, hablando de nosotros los docentes, si nosotros trabajamos en academia de manera participativa, colaborativa, en los consejos técnicos, los estudiantes eso lo ven. Y entonces nos constituimos en un ejemplo para ellos de lo que es la colaboración, de lo que es el trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces los profesores tenemos que partir de ahí primero. Y luego el estudiante también tiene que aprender a través de algunas estrategias a ir introyectando esos valores. Se le tienen que ir introyectando esos valores a través de las acciones que realizamos en la escuela, a través de las actividades, de las estrategias. ¿Sí? Porque esa es la parte importante. Hablamos, por ejemplo, del bien común y el bien individual. El bien individual es que yo me sienta bien, y el bien común es que procure que todos los demás también se sientan igual que yo. Y eso se tiene que trabajar. Dice el doctor Martín López Calva que el bien común se construye, que tiene que ver con nuestras concepciones, nuestros significados, y que los vamos compartiendo con los demás. Si nosotros nos convertimos en una colectividad educativa, que estamos participando, que estamos trabajando de manera armónica, eso lo estamos mostrando al estudiante, y el estudiante observa que los maestros trabajamos de esa manera. Entonces me parece que el tema de los valores, que es finalmente la manera en que concretamos el humanismo, tiene que ver con las decisiones también que tomamos. Estamos en un momento crítico, hablamos de una sociedad en crisis, hablamos de una sociedad donde los valores se han cambiado, se han transformado, y donde la escuela tiene que reposicionarse, porque nos convertimos en un espacio de socialización donde también impactan los medios de comunicación, impacta la familia. Entonces la sociedad se ha venido replanteando. Hoy en día hablamos de diferentes tipos de familia, por ejemplo. Hablamos de que la escuela tiene que estar respondiendo a esos estereotipos también que de alguna manera los medios de comunicación están introyectando al estudiante. Entonces la escuela tiene que replantearse y tomar lo mejor que pueda, por ejemplo, de las tecnologías, convertirlas en su mejor aliado, para poder entonces estar en posibilidad de manejar otro tipo de valores, como los que ya hemos mencionado. Doctor, y bueno, pues ya haciendo una síntesis de lo que nos acaba de decir, ¿cómo podríamos entonces entender el humanismo mexicano? El humanismo mexicano se ha adoptado, el humanismo lo ha adoptado en nuestro país desde tiempos remotos. Hablamos de los primeros humanistas, ¿no? Fray de Zumárraga, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, ¿no? En la acepción de lo que ya decíamos al inicio, de considerarlas unas personas benevolentes. Hablamos, por ejemplo, de otro humanista, José Vasconcelos. José Vasconcelos, en ese momento había un ideal del profesor, y el ideal era que el profesor fuera un evangelizador, aquel que iba a las misiones culturales a enseñar a leer, a escribir y las operaciones aritméticas. Y entonces esa era la concepción, ese era el ideal que se tenía del profesor, porque había que atender la cobertura, había que masificar la educación, había que hacer llegar la educación a los sectores más vulnerables del país. Y entonces de esa manera se reconoce a José Vasconcelos como un humanista.
Entonces, el humanismo ha ayudado a disminuir un poco las brechas de desigualdad social, toda vez que ha permitido que las personas podamos, de alguna manera, tener esa movilidad con la educación. Es decir, la educación permite que alguien que tenía pocas posibilidades de acceso a la escuela, lo tenga ahora, con el tema de la cobertura, la calidad, la pertinencia. Y entonces eso ha permitido que a través de la educación vayamos poco a poco haciendo llegar la educación a los más necesitados. Y entonces vemos cómo después de esto se abrieron escuelas, telesecundarias, telebachillerato, donde se trataba de hacer llegar la educación a los rincones más apartados del país. Entonces el humanismo mexicano lo que ha planteado es eso. Tenemos que asumir ciertos valores que tenemos que desarrollar, tenemos que compartirlos, tenemos que trabajar en conjunto. Si queremos tener una mejor educación, si queremos tener un mejor país, si queremos tener mejores ciudadanos. Entonces el humanismo nos permite, como paradigma, nos permitiría o nos daría esa posibilidad. Entonces, el humanismo mexicano le apuesta a valores como los que ya hemos mencionado, y esos valores tienen que trabajarse, tenemos que estar insistiendo. La educación es un proceso esperanzador, no tenemos que darnos por derrotados, no tenemos que ser tampoco fatalistas, aunque algunos autores posmodernos nos plantean a una sociedad en crisis, a una sociedad individualizada, ¿no? Entonces tenemos siempre que pensar que la escuela es el espacio donde tenemos que seguir formando a esos ciudadanos que van a cambiar este mundo. Y el profesor es un transformador social también. El profesor es un agente de transformación social. La escuela entonces tiene que ser utópica, tiene que pensar en los ideales, porque si solo es pragmática y eficientista, pues estaríamos solamente pues, no construyendo seres humanos, sino engranajes de una máquina llamada el mercado. Acaba de tomar algo muy importante, doctor. El humanismo mexicano no es algo reciente, no es algo que se acaba de inventar. Lo mencionaba, ¿no? Bien eso, en nuestra historia. Se me ocurre Clavijero, se me ocurren los liberales, ¿no? Que acompañaron a Juárez. Y bueno, menciona usted a Vasconcelos, y entonces el humanismo mexicano se ve reflejado en una escuela popular, en una escuela transformadora que le da oportunidades a los menos favorecidos, y en ese sentido se vuelve un impulsor de la sociedad y de obtener mejores niveles de vida. Doctor, algo más que quisiera usted comentar a nuestros compañeros maestros y maestras que están en este momento viendo el video, y que obviamente nos estamos llevando un conocimiento acerca de estos fundamentos que sostiene la nueva escuela mexicana. ¿Qué podría usted aportar, doctor? Sí, para mis colegas profesores, somos agentes de transformación social, decía yo. Y entonces en nuestras manos está la posibilidad de transformar. Dice Paulo Freire, un pedagogo brasileño muy reconocido a nivel mundial, que el aula, el salón de clases, es el espacio de poder que tiene el profesor. Sobre ese espacio de poder tenemos que trabajar. Y entonces tenemos, dice Paulo Freire, el profesor es un artista. Tenemos que rehacer el mundo, ¿no? Tenemos que resignificar nuestra propia práctica. Y entonces los paradigmas no resultan una fórmula infalible, si no hay recetas. Los paradigmas nos ilustran porque además tienen una base teórica, una fundamentación social, filosófica, psicológica, pedagógica, pero también nos llevan a una metodología al hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos del humanismo, decía yo, tenemos que reflexionar sobre lo que implica el humanismo, pero también tenemos que concretarlo en acciones, en estrategias que permitan justamente la promoción y la introyección de esos valores que queremos promover en el estudiante. Y los profesores somos esos agentes de transformación. No hay propuestas educativas, no hay modelos educativos que no lleguen al aula si el profesor no se convierte en un mediador
entre el proyecto educativo del país y los destinatarios que son los estudiantes. Entonces, los profesores somos quienes mediamos estas dos formas importantes, ¿no? Está la propuesta educativa, pero los que la vamos a hacer llegar al aula somos los profesores. Y entonces los profesores tenemos que formarnos, tenemos que leer, tenemos que cuestionar, se vale no estar de acuerdo. Dice Adela Cortina, que es una española muy reconocida también con el tema de la ética, se vale cuestionar las opiniones, no se vale descalificar a las personas. Entonces las opiniones pueden ser sometidas a juicio. Y en ese sentido, pues la nueva escuela mexicana abre esas posibilidades para que los docentes participemos. Yo creo que es el momento en que tenemos que participar y que tenemos que generar propuestas de cambio para mejorar la educación. Creo que es la primera vez en la historia de la educación moderna que nos piden opinión a los docentes para construir un modelo educativo diferente al que veníamos viviendo desde hace 30 años. Entonces yo creo que, retomo tus palabras, estamos en una situación de cambio, en una crisis de la educación, y que nosotros los docentes tenemos que ser entonces los que aporten para transformar de manera positiva lo que vemos en nuestras aulas y obviamente en la sociedad a la que servimos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la charla y seguimos con nuestro segundo capítulo. Vamos a la siguiente entrevista. Seguimos con el capítulo 2 de nuestra serie de videos. Estamos en un lugar magnífico, se llama Ramón Alba de la Canal, en la ciudad de Jalapa. Es una galería de arte donde se puede disfrutar de lo visual y cómo alimenta el alma. Nos encontramos con una invitada especial que personalmente estimo mucho, la doctora Sara Julia Castellanos. Pues aparte de ser una experta en temas de educación, es un gran ser humano, ya lo iremos conociendo. Doctora Sara Julia, estamos platicando sobre los fundamentos de la nueva escuela mexicana. Encontramos entonces en los documentos que existe un paradigma que es el humanismo y un enfoque que guía el trabajo docente ya en el aula, que sería el socioconstructivismo. Y pues para este efecto quisiera yo preguntarle, ¿qué es el socioconstructivismo? Bueno, primeramente tienes razón al señalar que es un enfoque. El socioconstructivismo se le ha llamado así porque precisamente orienta al proceso de enseñanza-aprendizaje en el sentido de que hay que considerar los aspectos sociales y culturales que rodean ese proceso de enseñanza-aprendizaje para propiciar la construcción del conocimiento. Cuando cae el muro de Berlín y la antigua Unión Soviética se convierte en Rusia, hay una apertura de estos pensadores que estuvieron detrás de la cortina o dentro de la cortina, como quisiéramos ver, y uno de ellos pues fue Vygotsky. Constructivismo, ya se hablaba de constructivismo sobre todo en los 90s, y cuando irrumpe pues estos documentos que no sé si se filtran, van investigadores, los conocen, sale a la luz este pensamiento de Vygotsky. ¿En qué consiste el pensamiento de Vygotsky? Bueno, Lev Semyonovich Vygotsky, que es como él se llamó, nació en Bielorrusia. Vamos a hacer una breve, breve biografía, sobre él. Él nació en Bielorrusia, en una ciudad que se llama Gómez, pero bueno, eso fue en 1896, pertenecía al Imperio Ruso, al Imperio de los zares. Él estudió Derecho, fíjense qué interesante, y luego que termina de estudiar en la Universidad Estatal de Moscú, se va a su pueblo natal otra vez y empieza entonces a trabajar de profesor de psicología, de lógica, y entonces es que empieza a desarrollar esa teoría que actualmente se encaja, podríamos decir, en el socioconstructivismo, pero que él le llamó enfoque histórico-cultural.
¿Por qué ese enfoque? El enfoque da la posibilidad de la flexibilidad en la comprensión de los procesos de aprendizaje, que es donde Vygotsky se centró y desarrolló. Para él, el aprendizaje era un elemento fundamental del desarrollo de la persona. Por lo tanto, a partir de ahí, ese desarrollo se logra cuando hay una relación, una interacción con el contexto social donde la persona, el niño fundamentalmente, comienza a vivir y a desarrollarse. Por los años y por lo que cuenta, pues entonces Vygotsky la tuvo difícil porque tenía ahí a Pavlov, que era uno de los principales conductistas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo esta teoría pues contradice a lo que en ese momento era el paradigma pues que controlaba, ¿no? la ciencia educativa? Vygotsky tiene algunos elementos importantes. Él dice que el niño, el joven, no aprende de manera solitaria, como lo decía Piaget, sino que aprende a través de la interacción con sus compañeros, con el maestro. Y la nueva escuela mexicana precisamente habla de esto, ¿no? Habla de la interacción entre los pares y sobre todo con los maestros. ¿Qué nos podría ahondar con esto, doctora? Bueno, precisamente partiendo de que hay no un condicionamiento, sino una contextualización de esa historia que el niño hereda de su propia sociedad, de su propia cultura, ¿no? En ese intercambio que establece con los mayores, si está en la escuela, con los pares, con los maestros, con su familia, eso es lo que permite, según Vygotsky, lograr el aprendizaje y desarrollar armónicamente, ¿sí?, todas sus potencialidades. Incluso eso está señalado en el artículo 3º constitucional. Entonces ahí podemos hacer un vínculo, ¿no?, con ello. Vygotsky plantea 3 cuestiones, yo diría, muy importantes que sirven de referente para organizar, ¿no?, el aprendizaje ahora desde esta perspectiva de la nueva escuela mexicana. 1, aprendizaje es desarrollo. 2, para aprender necesitamos de otro. Y para aprender con ese otro, con ayuda del otro, ¿no?, y a través del otro, sin olvidar las capacidades individuales de cada quien, se necesita de un andamiaje. Es igual que cuando se construye un edificio, hace falta un andamio para poder ir construyéndolo de piso en piso. Bueno, pues aquí también. Ese andamiaje son todas esas herramientas que el alumno va a adquirir gracias a la familia, gracias a la escuela y gracias también a la sociedad para poder irse desarrollando. Y número 3, la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Esa es clave, ¿no? Él está en un estadio determinado y para pasar a la siguiente necesita de esa zona. Esa zona la va a lograr, ¿sí?, pasar de un escaño a otro, de un peldaño a otro, precisamente con la ayuda, ¿sí?, que le da pues lo que lo rodea. Eso es fundamentalmente, yo diría, este enfoque histórico-cultural que así le llamó Vygotsky. Vygotsky escribió muchos libros, incluso trabajó en un laboratorio de psicología experimental que era la que estaba en el boom, podríamos decir en la actualidad, ¿verdad? Él muere en 1934. ¿Sí? Tenía 38 años, súper joven. Si hubiera habido el marketing que hay en la actualidad, ¿verdad?, así tan famoso como hacen a Bad Bunny, ¿verdad?, ¿cierto? Entonces Vygotsky hubiera sido lo máximo de su época, porque aportó algo que estaba en contraposición, como bien usted dijo, doctor, con el conductismo, ¿verdad?, con el estímulo y la respuesta y el condicionamiento, ¿no?, en ese caso operante. Doctora, para concluir con esta entrevista, la zona de desarrollo próximo se puede apreciar muy bien en niños, vamos a decir, de educación básica, pero ¿cómo verla en jóvenes en preparatoria? ¿Cómo se ve eso de la zona de desarrollo próximo? Bueno, la NEM dice que de todos los principios que ha estructurado, ¿verdad?, la NEM señala que
Lo que se quiere lograr es jóvenes con valores que sean capaces de construir una sociedad mejor en el futuro en México. Entonces, ¿cómo lograr que a nivel de educación media superior los estudiantes puedan, ¿sí?, desarrollarse, aprender con o basados, ¿no?, en este enfoque histórico-cultural? Pues a través de muchas estrategias que se pueden desarrollar en el salón de clase. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ¿verdad? El trabajo también cooperativo y colaborativo, que tiene sus diferencias, pero al final funcionan muy bien. El trabajo por proyectos, que también es muy interesante, y que yo creo que esas son estrategias muy importantes que van a fortalecer y lograr que este enfoque histórico-cultural, donde lo social predomina, donde la interacción comunicativa y el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, como son el lenguaje y el pensamiento, tengan un lugar muy importante en su formación. Muchísimas gracias, doctora Sara. Creo que ya nos queda más claro el socioconstructivismo. Invitamos a los compañeros a que lean, que se informen, y bueno, pues agradecemos a la Universidad Veracruzana nos haya permitido estar en esta galería Ramón Alba de la Canal, aquí en la ciudad de Jalapa. Y pues con esto concluimos el tema de paradigmas y sustentos de la nueva escuela mexicana. Tenemos en videoconferencia al maestro Fernando Bolaños desde la ciudad de Oaxaca. Maestro Fernando, qué gusto que esté usted aquí con nosotros en este capítulo 6 del marco curricular común en el aula. Quisiera preguntarle lo siguiente: ¿cómo se entiende la transversalidad en el marco curricular común de la enseñanza media superior? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, doctor Andrés Aguirre. Antes que nada, estoy muy de acuerdo en lo comentado hasta el momento con los demás invitados. Y para dar respuesta a esta pregunta, voy a hacer ciertas paráfrasis de los diversos documentos y reuniones que la Subsecretaría de Educación Media Superior ha brindado a los diversos docentes del país en diversos medios y momentos desde 2022. Desde la visión del nuevo marco curricular común, es en primer momento una estrategia curricular, ya que conecta los distintos conocimientos disciplinares de una manera coherente y significativa para el logro de aprendizajes de trayectoria a la par de las habilidades socioemocionales. También se considera un enfoque pedagógico, ya que aprovecha las oportunidades que le ofrecen los nuevos currículums, fundamental y ampliado, y busca dar respuesta a situaciones de la vida, contextuales, reales. Para ello, el docente debe realizar procesos de diseño, desarrollo y evaluación y administración curricular, de forma que se entienda que las experiencias de aprendizaje para la vida son integradoras y deben dirigirse al mejoramiento de la calidad de vida individual y social. La transversalidad nos invita a mirar más allá del programa de cada unidad de aprendizaje curricular. ¿Cómo es esto? Analizando los elementos de cada área de conocimiento, recurso sociocognitivo y recurso socioemocional, es decir, las metas, los aprendizajes de trayectoria y las progresiones. La transversalidad es una oportunidad para crear e innovar espacios de aprendizaje y requiere de tiempo y esfuerzo, ya que es algo innovador. Debe convertirse en un esfuerzo colectivo, donde a través del trabajo interdisciplinar, las y los docentes tengan una visión mucho más amplia sobre cómo desarrollar proyectos transversales, que en este caso van a ser los programas de aula, escuela y comunidad. Cuando hacemos la revisión con conciencia de las progresiones y los aprendizajes de trayectoria que conforman el nuevo perfil de egreso, nos podremos dar cuenta que los 4 recursos sociocognitivos siempre estarán presentes para resolver cualquier problemática. La comunicación verbal y no verbal es permanente, el pensamiento matemático da orden y secuencia a la resolución de problemas, los procesos históricos como conciencia histórica explican la evolución epistemológica del asunto que está en juego, y bueno, por supuesto, la cultura digital actualmente está permeando cualquier saber contemporáneo. Dígame, maestro,
los profesores debemos de planear proyectos transversales entre los recursos sociocognitivos con los socioemocionales en las áreas de acceso al conocimiento. Esto es algo que ya se ha venido exigiendo en los diferentes servicios educativos desde hace tiempo. Sin embargo, diversas situaciones como la dinámica propia del plantel, los problemas del contexto, las limitantes en trabajo colegiado, la problemática que generó la pandemia, factores de riesgo en los adolescentes y más, no han permitido que este trabajo intra e interdisciplinar se haya dado de forma continua y con buenos resultados, limitándose únicamente a cubrir conocimientos, contenidos, dejando de lado una formación humanista e integral. Pero ¿qué podemos hacer entonces en el aquí y el ahora antes de iniciar con la operación del nuevo currículo? En un primer momento, los docentes van a tener que trabajar interdisciplinariamente en el diseño, como mencionaba hace rato, de un proyecto integrador que contemple varios conocimientos de las áreas de conocimiento, valga la redundancia, de preferencia todos los recursos sociocognitivos y aquellos recursos socioemocionales acorde al contexto del plantel y la comunidad con el objetivo de transversalizarlos. El proyecto Aula Escuela Comunidad implica que toda la comunidad escolar participe, estudiantes, colectivos docentes, padres y madres de familia, el cuerpo directivo, etc. Esto es el proyecto integrador. Para lograr esto, se necesita que el colegiado tenga claro, en primer lugar, las áreas de acceso al conocimiento que están involucradas. El aprendizaje de trayectoria, que sería el equivalente a los propósitos y las metas de aprendizaje que los estudiantes lograrán, así como la vinculación de categorías y subcategorías. Posteriormente, se debe de definir la problemática de acuerdo al contexto. Considerar también las estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación y de retroalimentación, teniendo en mente que el proyecto integrador debe desarrollar tanto el hacer como el ser, y todo debe estar orientado a los intereses y necesidades de las y los estudiantes. Es indispensable que esta planeación sea colaborativa realmente. Las y los docentes se enfrentarán a varios obstáculos para poder llegar a los acuerdos y ahí mismo también van a notar que están presentes sus propias habilidades socioemocionales, al igual que lo harán los estudiantes. Lo rico de esta actividad se va a obtener al término del proceso, cuando los y las estudiantes comprendan que en la vida se aprende transversalmente y sin límites disciplinarios. Esta planeación involucra definir un cronograma de actividades con fechas reales y deberá de tener la forma académica de una planeación didáctica. Es sumamente importante pensar y describir los productos o evidencias de aprendizaje, la forma en que se evaluarán con mayor peso como proceso, obviamente con la importancia del producto, retroalimentando de forma permanente en forma cualitativa y pensando cómo solventar los problemas, porque de los problemas es de donde se aprende. Como la Subsecretaría de Educación Media Superior ha mencionado en diversos foros, cito: la premisa es que las y los docentes experimenten primero el trabajo interdisciplinar para que posteriormente puedan guiar a sus estudiantes tanto en su formación cognitiva como la socioemocional. Cuando ya se lleve esto a la práctica, las y los estudiantes trabajarán colaborativamente en la resolución del proyecto integrador, estando todos los docentes atentos al desarrollo de las habilidades que están implicadas, sociocognitivas, socioemocionales. Con ello, se va a poder generar una construcción de conocimiento nuevo desde diferentes áreas y cada estudiante podrá valorar la importancia de las habilidades socioemocionales para la resolución de problemas, dando entonces una formación integral, humana y responsable. Creo que a partir de su charla, maestro, tenemos un panorama más claro acerca de cómo aplicar la transversalidad en nuestras clases. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación nuevamente. Y es un reto, compañeros, que se puede lograr con muchas ganas de trabajarlo, siempre por el bien de las y los adolescentes. Muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestro programa número 6 y continuamos en esta serie.